Cuando hablamos de territorio, cuando hablamos del plano subnacional, nombramos al territorio. ¿Qué es el territorio en sí mismo? Territorio lo podemos definir como una construcción social donde hay interacciones humanas que se van produciendo, que se van cambiando a lo largo del tiempo y adoptan formas. El territorio entonces es una construcción social porque hay interacciones con sentido que van transformando esa sociedad, generando reglas formales e informales, a las cuales llamaremos instituciones, donde las formales están en el plano del Estado, en el plano de los gobiernos, de las instituciones públicas, y las instituciones informales serían las instituciones de la sociedad. A grandes rasgos el mercado, las organizaciones sociales, las ONG, las organizaciones civiles, cámaras empresariales, etcétera, los sindicatos, los gremios. Entonces, el territorio es una construcción social con un sentido especial que se le da, que la propia sociedad le da. Un sentido material en términos de que el territorio se forma en función de que la especie humana, también otras especies, pero estamos hablando en nuestro caso, la especie humana encuentra un valor material, algo que la habilita, que la motiva a generar un asentamiento en ese plano, en ese lugar. Luego el territorio podemos verlo desde el punto de vista funcional, cuando la población extrae los recursos que encuentra en el territorio y va generando bienes, va generando una parte económica, una parte social. Y todo eso, el asentamiento y el tiempo que la sociedad se desarrolla ahí, va generando un sentido simbólico de esa sociedad. Esa sociedad que está asentada, que está usufructuando el suelo, que está generando insumos de vida, de producción y de reproducción de la propia sociedad, va generando una simbología de pertenencia y de identidad a la sociedad. En ese ambiente, donde esa sociedad que se creó por intereses simbólicos, materiales, funcionales, se necesita un orden, se necesita alguien que ordene, que regule esa sociedad. Para eso existen las instituciones, como dijimos, públicas, los gobiernos, en sus distintos planos, nacional, sectorial, municipal, y donde esa sociedad se compromete, ya es un tema de de 4 o 5 siglos, compromete en la creación de ese Estado. Ese gobierno, sea del nivel que sea, tiene 3 componentes. La autoridad para ejercer, para legislar y ordenar la vida social, la autonomía para operar por su propia voluntad sobre los asuntos, sean locales, nacionales, regionales, hay muchas conformaciones, y la legitimación de esa sociedad. Eso es lo importante, que la sociedad esté acorde a ser, digamos, ordenada por esas instituciones formales, por el Estado, por los gobiernos. Entonces, esas relaciones políticas a la vez reconocen la identidad social y la pertenencia de ese territorio a ese lugar. Ahí empezamos a ver la conjunción problemática a veces, no problemática, de los gobiernos con las sociedades. Entonces, se produce entre la sociedad y las autoridades formales un relacionamiento político, que en suma lo podemos definir como 2 grandes campos. Uno, por un lado, la gobernabilidad del gobierno, que es la capacidad que tiene para cumplir sus cometidos, esto es, las políticas públicas, que, como bien han dicho otros compañeros, pueden ser políticas sociales, políticas de infraestructura, políticas fiscales, políticas económicas, de todo tipo, donde esa gobernabilidad para cumplirlas dará un resultado especial. Por otro lado, el otro concepto es la gobernanza del gobierno con la sociedad y el mercado. Esto es el sistema de relacionamiento que tiene ese gobierno con la sociedad y con el mercado, que también interviene y en nuestro país está presente en las últimas décadas. El mercado ha ido agarrando una categoría especial. En ese campo podemos hablar de los conceptos de gobernabilidad y de gobernanza. ¿Qué pasa cuando un gobierno no puede cumplir con
con las capacidades, bueno, para los cuales fue creado, para ordenar esa sociedad, para administrarla, habrá déficit de gobernabilidad. En el plano subnacional, especialmente en nuestro país, refiriéndonos a nuestro país, tenemos que los gobiernos subnacionales legalmente tienen escasas funciones, tienen escasos recursos para cumplir los cometidos financieros, políticos, y tienen pocos recursos humanos y poca capacitación. Eso es un diagnóstico que se viene repitiendo hace décadas. Y hay un excesivo centralismo del gobierno nacional. El gobierno nacional, por un lado, es centralizado porque todas las políticas están a cargo de los ministerios. Las responsabilidades de los gobiernos subnacionales, sean departamentales o municipales, están acotadas a la infraestructura de las ciudades, de los caminos, pero no tienen capacidad de generar sus propias iniciativas. Y hay otros factores externos que también inciden, ¿tá? Entonces, en esos dos conceptos, gobernabilidad y gobernanza, si hay déficit de gobernabilidad, que el gobierno no pueda cumplir sus funciones, bueno, habrá también problemas en la gobernanza porque al no poder cumplir sus funciones, la relación con la sociedad, la relación con el mercado puede dificultarse. Como decíamos, si los gobiernos tienen capacidad para cumplir sus cometidos y más cuando hay problemas de excesivo centralismo, como en el caso uruguayo, donde el gobierno nacional cumple todas las políticas sociales de infraestructura, dejando poco espacio a los gobiernos departamentales, igualmente podemos encontrar situaciones en los casos de frontera o en el área metropolitana de Montevideo o en el este del país o en el noreste, situaciones donde hay articulaciones con los diversos actores del territorio, transfronterizos como en el caso de Rivera o de Salto y Concordia, donde los arreglos se hacen entre los niveles departamentales y locales con autoridades de otros países, acuerdos transfronterizos donde el Estado Nacional tiene una relativa incidencia y también en las áreas metropolitanas donde no hay directamente no hay legislación que articule esas nuevas formas de organizarse de la sociedad. Entonces, si los gobiernos tienen una capacidad y voluntad para generar, por ejemplo, sobre los objetivos del desarrollo 2030, tienen la capacidad de generar acuerdos con esa sociedad que en muchos casos busca participar más que demandar. Demandar es exigir los derechos que le corresponden al ciudadano. Participar es que el ciudadano se involucra con los propios, con las propias tareas de lo público, donde participan los gobiernos y la sociedad en general. Los gobiernos tienen capacidad para promover eso. Entonces, la participación ciudadana, los programas para el desarrollo generan condiciones para el buen gobierno.